Bueno, retomamos. Otra clasificación que resulta importante, porque es una materia que nosotros vamos a ver un poco más adelante, es aquella que distingue entre bienes comerciables y no comerciables. Parece muy sencillo porque obviamente ustedes ya por la experiencia, incluso por su trabajo, pueden darse cuenta que existen ciertos bienes que están fuera del comercio humano. Y por lo tanto, cuando uno habla de aquellos bienes que están fuera del comercio humano, dice, estos bienes efectivamente no pueden ser objeto de transacciones, no pueden ser objeto de una actividad comercial, por ejemplo, ¿cierto? Y lo dicen porque entiende que no es vendible. Muchos de ustedes estarán pensando incluso en a lo mejor elementos de primera necesidad. Es probable, no es que lo haya pensado, pero es probable que a lo mejor ustedes sientan que hay artículos de primera necesidad que no deberían ser objeto de comercio. Y por eso los estados tienen constitucionalmente facultades de orden social que podrían determinar, por ejemplo, en el caso que estamos viviendo, que eh, ciertos servicios y ciertas cosas sean entregadas de manera gratuita. ¿Ah? Piensen que lo que se está discutiendo ahora es si los test deben ser pagados, incluso porque hay cierta parte de la población que no puede acceder. Entonces, siempre hay razones para decir que existen parte de los bienes que sí se pueden comerciar sin ningún problema y otros bienes que no. ¿Ya? Ahora, la razón que pueda llevar a un bien a no ser comerciable puede estar en esto primero. Primero, porque es un bien que debe pertenecer a toda la comunidad. En este caso hablamos de la comunidad, digamos, mundial, como podría ser hablar del alta mar o hablar de los bienes que están fuera de nuestro espacio terrestre, la luna, las estrellas, que de hecho hay tratados internacionales que regulan esto para evitar la apropiación. Ustedes podrán decir, obviamente, y tener su opinión reservada en esto, de si acaso el hecho de que Estados Unidos haya colocado la bandera en la luna significa que es de ellos. Bueno, hay tratados que protegen esto y a lo mejor es una pelea del futuro, dadas las condiciones que estamos viviendo. ¿Mm? Pero generalmente el alta mar, por ejemplo, son bienes que no pertenecen a nadie y que de alguna manera no pueden ser objetos de ningún tipo de actividad de transferencia o actividad comercial. Eh, Ahora, dejando de lado eso, también en el sentido de que sean comunes a todos los hombres, como se refiere el artículo 19, número 23 de la Constitución, también están aquellos que la ley puede dejar fuera del comercio humano por una necesidad de seguridad, ah, o por bienes que tengan, en los que tenga interés el bien común de una localidad. Aquí nosotros tenemos constitucionalmente reservado el dominio del Estado, por ejemplo, y que no puede ser objeto de transacciones comerciales, por ejemplo, todo lo que se refiere al rubro minero, ¿cierto? Porque estas sustancias, el mismo petróleo que pudiese generarse en nuestro país, ya por constitución está reservado al Estado, ahí no hay objeto de, de una actividad comercial. Sí hay actividades administrativas como las concesiones, pero no corresponden a lo que estamos conversando. Lo comerciable es el resto de los bienes y obviamente no hay problema en ello. Pero ¿dónde radica la importancia de hacer esta distinción? Y ahí quiero que vayan a su código y revisen el artículo 1460 y 1461 para ir anticipándonos un poco. Estamos hablando de que un requisito del objeto del acto jurídico es que éste sea comerciable. Gran punto, gran. Porque si no es comerciable y se introduce en un acto jurídico, de inmediato llegamos a decir, ¿saben qué? Bueno, y esto ustedes están en bien y ya lo discutimos en su momento, no con ustedes, pero con el otro grupo, ustedes con su profesor. No se puede eh, señalar como objeto una cosa que no esté dentro del comercio humano. ¿Ven? Entonces, allí inmediatamente ustedes dicen, si tiene esa característica,
está afectado de objeto o de objeto ilícito, según apliquen el 1461 o apliquen el 1464 en sus numerales 1 y 2 que se refieren a este punto, ¿cierto? Bien, así que he ahí un punto en la importancia que ustedes encuentran en esta clasificación que distingue entre bienes comerciables y bienes no comerciables. Siguiendo con las clasificaciones, no tengo el número aquí porque ya sé que hemos visto unas antes, viene otra que se relaciona, que es los bienes apropiables y no apropiables. Este es un tema que se va a discutir en nuestra próxima constitución si es que efectivamente hay un cambio constitucional. Ya sabemos que la coyuntura ha determinado que el plebiscito ya no se realice en abril, sino que entiendo que fue postergado para octubre, pero allí lo que se va a decidir es si vamos o no a una nueva constitución. Y aquí claramente este punto se va a discutir. Les decía yo que este código que está aquí, ese amarillito que se ve allí, es un código cubano. Es un código, si mal no recuerdo, del año 56. Y ese código, después de la Revolución Cubana, obviamente, cambia el concepto de propiedad. Y por lo tanto la propiedad pasa al Estado. Por eso muchas de los capítulos de ese código, en algunas partes dicen eliminado y en otras dicen vigente solo hasta tal fecha. Sobre todo, por ejemplo, en el área sucesoria y en el área de transferencia de los bienes, que fue indicando de a poco cómo fue dejando de tener vigencia. ¿Por qué? Porque los bienes dejaron de ser apropiables, dejaron de estar disponibles para que los particulares tomaran la propiedad de esos bienes. Y en eso consiste esta clasificación. Hay bienes que existen bajo la propiedad de un sujeto y bienes que no están bajo la propiedad del sujeto. Y por eso cuando lean a Peñailillo se van a encontrar que incluso él hace una subdistinción en este punto. ¿En qué sentido? Que el bien puede estar apropiado o bien puede ser apropiable. ¿Qué significa esto? Que si está apropiado ya está dentro del patrimonio. Pero si es apropiable significa que a lo mejor todavía está allí en la tienda y no lo he comprado, pero puedo porque es libre de adquirirse. ¿Ven? Entonces, si yo lo tengo en mi patrimonio, ya está apropiado. Si no lo tengo en mi patrimonio, es apropiable. Y los no apropiables, obviamente, son aquellos bienes que no están dentro del patrimonio de un sujeto, pero también pueden ser aquellos bienes que no permiten la apropiación, yendo a la misma distinción que hacemos antes. El bien no apropiado no es porque no lo tengo dentro de mi propiedad, pero también está el no apropiable, que puede significar que ese bien esté o fuera del comercio humano, como decíamos antes, o la ley lo ha retirado del comercio. Entonces, allí sí. Nuevamente, en esta clasificación de lo apropiable o inapropiable, nos vamos a la Constitución, en el artículo 19, numeral 23, porque allí se consagra la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Por lo tanto, tendríamos que decir que en el ordenamiento jurídico actual lo que rige es la apropiabilidad. Esa es la regla general. Si yo les pregunto después en su examen y les digo cuál es la regla en Chile, la propiedad privada y la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Si eso se discute o no en una próxima constitución, no lo sabemos, porque de hecho la preocupación en la actualidad no está centrada en ese punto, ¿cierto? Pero pasada esta coyuntura, Dios quiera que pase pronto, vamos a discutir nuevamente este tema. Bien, y finalmente, aquí tengo mi minutita ahí de la que, para no perderme las clasificaciones que quiero que queden en este video, están los bienes públicos y los bienes privados. Casi todas estas clasificaciones que venimos conversando se relacionan. El bien privado es porque efectivamente está en el patrimonio de un sujeto particular, es decir, alguien que no constituye el Estado. Y los bienes públicos son aquellos que están en propiedad del Estado. Este último obviamente resulta de interés, ¿de acuerdo? Lean el 589, allí búsquenlo mientras tanto, porque aquí surge una doble distinción. Está
Porque si ustedes toman el concepto, estamos hablando de bienes públicos, aquí para estos efectos, el Estado es titular siempre. El Estado es el dueño de todos los bienes que nosotros le llamamos bienes públicos, pero hay que ver de qué forma. Por un lado están los bienes nacionales de uso público, que son aquellos en que toda la nación, todo el Estado es dueño de los bienes y el uso pertenece también a la nación toda. Por eso se llaman nacionales de uso público. ¿Dónde? O sea, ¿qué bienes están incluidos ahí? Las plazas, los parques, las calles, las avenidas, todo aquello que nosotros llamamos bienes públicos. La mayoría de las personas dicen, bueno, me acuerdo de niño, decían la calle es libre. Uno no identificaba que en verdad, más que libertad, uno tendría que haber sido a lo mejor mucho más poderoso. La calle me pertenece porque yo pertenezco a la nación. ¿Ah? Y dentro de ese concepto que representamos todo, que somos todos el Estado, todos somos dueños de los bienes nacionales de uso público. La diferencia está que lo que nos garantiza el legislador es que el uso de esos bienes nos pertenece a todos. En la otra variante de los bienes nacionales están los bienes fiscales. ¿Cuáles son los bienes fiscales? Los bienes cuyo dominio pertenece al Estado y cuyo uso ha sido reservado a la persona jurídica del Estado. ¿Cuál es la persona jurídica del Estado? El fisco, ¿cierto? Y por eso es común que se les llame, y el propio código lo dice, bienes fiscales. Aquí, si tuviéramos que decir la importancia entre bienes nacionales de uso público y bienes fiscales, que allá el uso es permitido a toda nación y acá el uso es solo para aquellos que integran la personalidad jurídica fisco, es que las restricciones están establecidas de manera diferente. Acá las personas son libres de usar los bienes y en materia fiscal los funcionarios del Estado solo pueden usar los bienes en un destino fiscal. Eso es de gran importancia, sobre todo muchos de ustedes a lo mejor en algún minuto van a acceder a cargos dentro de la administración. Y la primera regla, y no la olviden, es que los bienes se usan solo para fines fiscales. De manera que si les pasan un lápiz BIC que es de propiedad fiscal, ese lápiz no puede ir a su casa, porque usted lo puede destinar solo al uso fiscal. ¿Ven? Entonces, cuando uno es estricto, cuando pasa, después van a pasar ustedes por derecho administrativo, seguramente ahí van a tener a un profesor que va a marcar mucho ese énfasis. Yo lo tuve un profesor que era contralor y él decía, los bienes fiscales son para uso fiscal. Para uso fiscal, por favor, que no se entienda, no paraíso, para uso fiscal. Y les cuento la anécdota, porque en mi escuela él era el contralor regional y en la sala de clases del lado estaba el intendente. Y el intendente llegaba en el auto fiscal a hacer clases. Entonces él decía, eso no es uso fiscal. Él está autorizado para hacer clases, pero si viene a la universidad a hacer clases, tiene que hacerlo en un auto particular. ¿Ven? Entonces, el mundo de los bienes fiscales es un mundo eh, que se rige por el principio de que en derecho público solo se puede hacer aquello que está permitido. Bien, bueno, ahí completamos entonces las clasificaciones que teníamos pensado para el día de hoy. Revisar los videos y luego hacer estas pequeñas actividades que les voy dando en su página. Bien, mi deseo de que todos estén bien, de que, bueno, la sombra de la enfermedad no nos alcance y aquellos que los ha alcanzado, que mejoren pronto y aquellos que, bueno, en otros países mayoritariamente han perdido la vida, que vayan a una mejor vida. Pensemos que a lo mejor era su tiempo y no pensemos de manera tan cruda como que fue la enfermedad. A lo mejor era su tiempo y ya tenían que ir a descansar. Pero mientras tanto, cuidarse, cuidar sus hijos, cuidarse ustedes mismos, respetar las normas. Bien, y nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Ojalá ya a lo mejor en plataforma, sino siempre en el video.
Un abrazo a todos.